Bueno, gracias Sergio por la presentación. En primer lugar, voy a intentar trasladarle mi experiencia. Me pidió la organización que, bueno, antes de nada es un placer estar en este foro y en este contexto de la Alhambra. Me pidió la organización que explicase o que la ponencia la orientase en el sentido de lo que figura en la transparencia, planificación de la protección de eventos con personalidades en monumentos patrimoniales. Y en este sentido, la primera reflexión que tengo que hacerles es que para nosotros es indiferente, desde el punto de vista conceptual, el entorno donde tenemos que establecer un dispositivo. Tenemos un procedimiento sistematizado y reglado que adaptamos, obviamente, a cada entorno. Por tanto, el lugar donde se celebra el acto no deja de ser uno de los factores de ponderación que utilizamos para valorar qué dispositivo hay que implementar y en qué sentido. Mis antecesores han hablado del marco legal, que obviamente, aunque sea más farragoso, más engorroso, es preceptivo y hay que tratarlo con rigurosidad para poder establecer el dispositivo adecuado. Y tanto Pilar como Ana han hecho reflexiones que voy a utilizar. Es decir, los monumentos patrimoniales, en el caso que nos afectan, pues ya se ven con una casuística muy variada. Entre otros aspectos, pues se celebran en estos entornos actividades o actos oficiales o espectáculos. En la parte que nos afecta, pues efectivamente, nosotros somos quien utiliza de manera reiterada pues estos entornos para celebrar algún acto oficial, sea en el entorno de patrimonio nacional o sea en otros tipos de entornos protegidos, catedrales, museos, etcétera. Y luego han hablado un poco de esa normativa, de la norma básica de autoprotección, los planes de autoprotección. Bueno, para nosotros es básico conocerlos, pero no conocer la novela, que te doy la razón, sino conocer aquellos aspectos que van a influir en nuestro dispositivo. Por ejemplo, identificar medios de detección y extinción de incendios, identificar planes de evacuación, ubicación de montacargas, ascensores, puntos críticos, climatización, cuadro eléctrico, en fin, hay una serie de información que se identifica claramente en el plan de autoprotección que extraemos y lo tenemos en consideración para implementar el dispositivo de seguridad en el entorno que sea. Por tanto, desde un punto de vista conceptual, nuestro procedimiento es el mismo independientemente del entorno, pero lo adaptamos a la singularidad. Y tenemos en cuenta lo que ya per se incluye el plan de autoprotección, teniendo en cuenta esa normativa genérica o específica en cuanto a seguridad monumental. En ese sentido, pues voy a explicaros un poco lo que es el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, para que entendáis quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y luego expondré de manera muy rápida pues el proceso de planificación que utilizamos independientemente del entorno donde trabajemos. Obviamente, insisto, adaptado como un factor de ponderación más al sitio o lugar concreto donde se desarrolla la actividad. Hablaré, pero mucho más de manera somera que mi antecesor, de la normativa de referencia que nos regula, lo que es el Servicio de Seguridad de la Casa y ya me centraré un poco en la generalidad del planeamiento de ejecución de cualquier dispositivo de seguridad. En cuanto a la normativa de referencia del Servicio de Seguridad, posiblemente todos saben que en la Constitución española hay un título que habla de la corona, la Ley Orgánica de Fuerza del Cuerpo de Seguridad, luego explicaré por qué, porque obviamente somos miembros de Policía Nacional o Guardia Civil los que integramos el Servicio de Seguridad, el Real Decreto sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, y hay dos normas de referencia que tienen un cierto grado de clasificación, que emana la primera de la Presidencia de Gobierno y la segunda de la Secretaría de Estado de Seguridad. Una habla de la seguridad sobre la Casa de Su Majestad el Rey, es una orden comunicada del año 95 que sigue en vigor, de la Presidencia del Gobierno, y la segunda es una norma que emana de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se refiere a las bases generales de seguridad para la protección de Su Majestad el Rey y de su familia. Fíjense los años de publicación de emisión de esta normativa, 95-96, absolutamente en vigor. Me voy a basar en el Real Decreto de reestructuración de la Casa y en las bases generales de seguridad. El Real Decreto establece que la Casa de Su Majestad el Rey es el organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. Y dentro de esta misión general, obviamente, deberá atender especialmente a la seguridad de su persona y su familia. El mismo Real Decreto establece que el Servicio de Seguridad de la Casa es responsable permanente de la seguridad inmediata de la familia real y de los miembros de la familia de la Casa del Rey que determine el Ministerio de Interior. A día de hoy, las autoridades que el Ministerio ha determinado que se preste protección por parte del Servicio es el personal de alta dirección de la Casa, jefe de la Casa, secretaria general, jefe del Cuarto Militar. Asimismo, el Servicio de Seguridad estará constituido por una jefatura y fuerzas de seguridad del Estado. Luego les explicaré, pero hay dos unidades adscritas, una de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil,
que están adscritas al servicio de seguridad. ¿Cómo organizamos un dispositivo de seguridad? Atendiendo a esos tres conceptos básicos: seguridad inmediata, seguridad próxima, seguridad lejana. Esto es teoría básica de seguridad, pero está contemplado en las bases generales de seguridad. Con un matiz importante: la seguridad inmediata es responsabilidad exclusiva del servicio de seguridad. El alcance queda a criterio del jefe del servicio de seguridad. Y nosotros entendemos este concepto de seguridad inmediata con dos escalones: escalón inmediato, que es lo que atiende a la escolta del acompañamiento, y escalón próximo, que nos permite establecer el control del área de seguridad que se determine. ¿Que determine quién? El propio servicio de seguridad. Y la seguridad próxima y lejana, obviamente, es responsabilidad de fuerzas y cuerpos de seguridad y de las unidades del Ministerio de Defensa, en su caso. Para explicar quién es el servicio de seguridad y quién lo compone, tengo que hacer referencia al organigrama de la casa. Les he hablado antes del personal de alta dirección de la casa. Jefe de la casa, secretaria general, jefe del cuarto militar. Rango orgánico: ministro, secretario de Estado y subsecretario respectivamente. De la Secretaría General depende una serie de unidades que tienen rango orgánico de Dirección General: Gabinete de Planificación y Coordinación, Secretaría de Su Majestad la Reina, Servicio de Seguridad, Comunicación, Protocolo, Administración, Infraestructura de Servicios. Y del jefe del cuarto militar depende de la Guardia Real, ayudantes de Su Majestad y Gabinete. Bien, me centro en el Servicio de Seguridad. Como les dije antes, hay dos unidades adscritas, una de Policía Nacional y otra de Guardia Civil. Cada una aporta sus capacidades y nuestra fortaleza reside en el sumatorio de las capacidades de las dos unidades. Se integran con absoluto rigor, sin ningún problema y teniendo claro que el cometido es el mismo para las dos unidades: garantizar la seguridad inmediata de la familia real en cualquier actividad, tanto oficial como privada. ¿Qué singularidad existe? Pues la dependencia. La dependencia funcional de las dos unidades, o sea, de todo el personal que compone las dos unidades, es de la Casa de Su Majestad el Rey a través del Servicio de Seguridad. Sin embargo, la dependencia orgánica, personal, recursos materiales, recursos económicos, son de sus direcciones generales respectivas a través de las direcciones adjuntas operativas de cada cuerpo. ¿Cómo organizamos cualquier dispositivo de seguridad? Pues en base a lo que ya hice mención anteriormente, esos círculos que se complementan entre sí: seguridad inmediata, con la reflexión que hice anteriormente. Es importante el matiz de los escalones, inmediato y próximo. Y los conceptos de seguridad próxima y lejana son, imagínense, pues unos círculos concéntricos que se complementan entre sí. Bien, con un matiz, que lo establecemos en los tres niveles, siempre, superficie, subsuelo, alturas. Luego a esos círculos concéntricos, imagínenselo en tridimensional, en una esfera, en los tres ambientes. Ahí tienen un ejemplo gráfico de lo que he querido explicarles. Seguridad inmediata, escalón inmediato, es la escolta, el equipo de escolta que acompaña y en todo momento a la personalidad. Ese escalón próximo de la seguridad inmediata lo componen especialistas en reconocimiento de explosivos, control de acceso, vigilancia del área de seguridad y las caravanas. Normalmente con recursos propios. Siempre lo podemos complementar con algunos especialistas de fuerzas y cuerpos de seguridad. La seguridad próxima lo componen todos los esfuerzos que fuerzas y cuerpos de seguridad, cada uno en su ámbito de demarcación, establece en cuanto a información, reservas, seguridad ciudadana, seguridad vial, contrainteligencia, en fin, cualquier necesidad que haya que complementar en relación al dispositivo de seguridad. Normalmente, pues recursos propios de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y digo de seguridad, no del Estado, de seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías autonómicas, da igual. El responsable de la demarcación es quien asume el principal esfuerzo en cuanto al dispositivo de seguridad en esos ámbitos, seguridad próxima y lejana. Y la seguridad lejana, pues allá intervienen cada cuerpo en su ámbito de responsabilidad, policía en el suyo, Guardia Civil en el suyo, pero siempre hay espacios donde intentamos complementar las capacidades de cada cuerpo. Las bases generales de seguridad establecen 4 características de dispositivo en base a la modalidad, a la importancia, a la trascendencia que pueda tener el dispositivo. Para nosotros hay 4 y hacemos mención, y el dispositivo está dimensionado en base a esa modalidad. Nuestro dispositivo propio y el que le pedimos a fuerzas y cuerpos va orientado a esa modalidad. Servicios solemnes competen a
servicios de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguridad. También a unidades del Ministerio de Defensa en algunos ámbitos. Por ejemplo, pues son actividades de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Pues proclamación, boda real, visitas de Estado, apertura de cortes. Está claro que el dispositivo hay que dimensionarlo tanto en el exterior como en el interior del sitio donde sea, en base pues, a lo que pone la fotografía. O sea, no es un dispositivo normal. Servicio normal. Interviene el servicio de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguridad. Son la mayoría de nuestros actos oficiales, la mayoría, independientemente del punto del territorio nacional donde se implemente el dispositivo, la mayoría. Dispositivo reducido, servicio de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué tipología de actividades orientamos en este sentido? Pues actos oficiales que tengan poca repercusión pública o poca entidad y actos privados donde tengan repercusión pública. Servicios de incógnito, la inmensa mayoría de las actividades privadas de la familia. Tened en cuenta que, aunque parezca que no, pero tienen vida privada y nosotros también establecemos dispositivos de seguridad en ese ámbito. Obviamente, la fase de planeamiento tiene que ir dirigida o orientada a esa discreción y a esa utilización de recursos, pero la fase de planeamiento es la misma, dimensionada. Bueno, y ahora me voy a centrar un poco más en generalidades de los dispositivos de seguridad. Voy a intentar lanzar idea fuerza, porque aquí podría estar 2 días, Sergio, no media hora. Pero voy a intentar, lanzar idea fuerza con la idea de que entiendan pues, que el proceso de planeamiento, ejecución y valoración es el mismo independientemente del lugar donde estemos. Insisto, el matiz es que estos lugares tienen una singularidad muy específica, intentamos tenerla en consideración como uno de los factores de ponderación a valorar a la hora de planear e implementar el dispositivo. Hablaré un poco de los objetivos y principios fundamentales de esa fase de planeamiento, de la fase del proceso y de las conclusiones, o sea, de esa idea fuerza que, en mi opinión, es importante que tengan siempre en consideración, por lo menos que entiendan cómo y por qué implementamos los dispositivos de la manera que lo hacemos. Y también de la importancia que es, y voy a hacer a partir de ahora mención varias veces a estas reflexiones, la coordinación, colaboración y valoración. El objetivo del proceso de planeamiento no es otro sino planear, organizar y ejecutar los dispositivos de seguridad que tienen como misión garantizar de forma integral la protección de los miembros de la familia real durante el desarrollo de sus actividades oficiales. ¿Por qué pongo de las actividades oficiales? Porque es donde el proceso de planeamiento se implementa en su máxima extensión. ¿Se hace igual en actividades privadas? Desde un punto de vista conceptual, sí. Pero depende mucho del tiempo, de los recursos que se quieran utilizar, del lugar, en fin, hay muchos matices que hacen que el proceso de planeamiento se simplifique mucho y algunas veces que se planeen y ejecuten de manera sobrevenida, por razones obvias. Las características y principios fundamentales de este proceso es que es un proceso normalizado y sistemático, luego lo explicaré. No nos inventamos nada, intentamos con carácter general seguir un proceso que tenemos sistematizado y normalizado. La seguridad, digo siempre lo intentamos porque algunas veces lo conseguimos y otras veces menos, pero ese es el objetivo, intentarlo siempre. Afrontamos los retos de seguridad desde un punto de vista integral, no solamente seguridad personal, seguridad de la imagen, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, seguridad vial, seguridad, emergencias, incendios. Eso es un tema integral, lo abordamos desde cualquier punto de vista que pueda afectar de cualquier manera a la seguridad de la personalidad que protegemos. Hay que hacer un esfuerzo muy importante en tema de coordinación, tanto relativos a los actores internos como externos, y me explico. Cuando se implementa un dispositivo de seguridad, todas las organizaciones públicas y privadas ponen encima de la mesa todas sus capacidades. Pues se trata de que ese sumatorio al que hice referencia anteriormente sirva para sumar, no para restar. Y si no lo hacemos de manera coordinada, pues podemos generar efectos contraproducentes. Normalmente no hay ningún problema porque todos los actores participantes tienen claro cuál es el objetivo final y la verdad es que todos los actores participantes ponen encima de la mesa todas sus capacidades. Y cuando hablo de actores internos, entiendan no solamente la parte que afecta a la Casa de los Magistrados del Rey, y antes se ha hecho referencia a ese, en nuestro caso, trinomio, protocolo, comunicación, seguridad, sino también a la organización del evento, a los representantes de las autoridades civiles
militares, universitarias, eclesiásticas, da igual, que van a participar en la organización del acto, pero también, y aquí es donde pongo ya el dedo en la llaga, el dueño del edificio donde se vaya a desarrollar el dispositivo, el acto oficial. ¿Y por qué hablo del dueño, del gestor de ese espacio, en este caso singular, un monumento patrimonial? Porque el plan de autoprotección no es responsabilidad del Servicio de Seguridad, es responsabilidad de quien lo tiene encomendado, que es el responsable del edificio. Nosotros ayudamos, orientamos, nos preocupamos de que se respete. Por eso para nosotros los aforos son importantes, las vías de evacuación son importantes, los mecanismos de invitación, control de accesos son importantes, y para eso es fundamental, no es que sea importante, es fundamental contar con la participación, colaboración de los responsables del lugar. Pero no solamente de los responsables desde el punto de vista de dirección, no, los responsables de mantenimiento, de seguridad, de, en este caso, conservación, son fundamentales para saber qué poder hacer, pero sobre todo, qué no deber hacer. Se trata, en definitiva, de implicar a todos los escalones operativos, tanto propios como ajenos, tanto internos como externos. Y estos son tres conceptos básicos en nuestros dispositivos. Adaptación, o sea, tenemos que adaptarnos a cualquier entorno donde se desarrolle el dispositivo. Tened en cuenta que para nosotros el dispositivo empieza desde que sale de Zarzuela hasta que regresa a Zarzuela. No solamente el lugar donde se desarrolla el acto. Si venimos aquí, y venimos algunas veces, para nosotros no es solo, nuestro dispositivo no abarca solo lo que se implementa en relación a ese concepto interno y externo de la Alhambra, sino en su máxima extensión. Seguridad próxima y lejana, pero en su máxima extensión. Y empezamos a establecer el dispositivo desde la salida de Zarzuela hasta el regreso a Zarzuela. Luego, capacidad de adaptación. ¿A qué? Pues al entorno donde se va a desarrollar nuestra actividad. Ningún acto es igual al anterior, ningún acto es igual al siguiente. Repetir escenario aporta un valor añadido. Tenemos experiencia previa, conocemos el sitio, pero luego tenemos que adaptarnos a la singularidad. Invitados, horario, conflictividad interna, externa. Hay un montón de factores de ponderación, insisto, que nos ayudan, nos orientan a establecer el dispositivo de seguridad adecuado a cada acto. No a cada lugar, sino a cada acto. Y luego, ya se ha hablado de este concepto antes, anticipación. Pues efectivamente, tenemos que tener capacidad de reacción, pero el esfuerzo principal va orientado a tener capacidad de anticiparnos a cualquier incidencia que se produzca, en cualquier entorno, en cualquier situación. Pero además el dispositivo nos debe permitir la flexibilidad adecuada para adaptarnos a cualquier incidencia que se pueda producir. Porque Murphy, no sé si está en la plantilla de la Alhambra, lo traemos nosotros o está en la lista de invitados, pero está, participa y de manera activa. Luego tenemos que tener capacidad de flexibilidad para adaptarnos a cualquier incidencia que surge sobre la marcha. E incidencias sobrevenidas, los que tenéis experiencia en este ámbito, existen. Y muchas. Y hay que adaptarse con flexibilidad. Bueno, y luego hay un matiz que quería poner encima de la mesa para que tuvieseis un poco referencia de que en este sentido somos privilegiados. La normativa orienta a que cualquier servicio que se establezca con ocasión de cualquier acto oficial de la familia real tiene carácter preferente sobre cualquier otro servicio. Esa es una de las razones de ser, más allá de que en definitiva quien participa es la Jefatura de Estado, en que todas las organizaciones, todos los organismos participantes pongan encima de la mesa todas sus capacidades sin ningún reparo. Fases del proceso. Este es el proceso sistemático y normalizado al que hacía referencia. Lo utilizamos siempre. En mayor medida, con mayor tiempo, con mayor dimensión, pero siempre. Estas son las fases en las que se desarrolla cualquier dispositivo de seguridad que se establece con ocasión de cualquier actividad de la familia real. Hay una fase previa, una fase preparatoria, una fase de análisis y organización, una fase de decisión, de ejecución y un juicio crítico. Y si ven lugar, es un ciclo. La fase primera empieza contando con las lecciones aprendidas de la última fase, siempre. De manera sistemática. ¿Qué hacemos en esa fase previa? Bueno, pues ya de la mano, porque ya a partir del momento en el que se nos asigna, se nos informa de que hay una actividad programada, ya vamos de la mano los departamentos de seguridad, comunicación y protocolo de la casa. De la mano quiere decir de la mano. O sea, cualquier decisión que tome cualquier departamento afecta de manera directa o indirecta al resto. Luego vamos de la mano, de manera absolutamente coordinada. Tenemos en cuenta antecedentes, órdenes de servicio anteriores, juicios críticos, planimetría, cualquier elemento que conste como antecedente en el servicio de seguridad.
Ya contamos con una previsión de programa de actividades. La idea es hacerlo en tal sitio, a tal hora, a tal día. Y va sobre esto. Y ya empezamos a recabar información en ese sentido. Utilizamos análisis de fuentes abiertas, lugares, situación, vemos dónde vamos, a la Alhambra, bien, ¿qué tenemos antecedentes de la Alhambra? ¿Qué pasó la última vez que estuvimos? ¿Qué salió bien, qué salió mal? ¿Cómo resolvimos las incidencias que se produjeron? ¿Qué recursos utilizamos? ¿Qué pasa ahora en la Alhambra? ¿Ha habido algún cambio? Pues ya, independientemente que hagamos contacto con los responsables de la Alhambra, ya utilizamos fuentes abiertas para ir recopilando información. Y ya desde ese momento establecemos contactos preliminares directos con nuestros contactos en la zona, con la propia organización. Por organización entender siempre es la que organiza el acto, que no tiene que ser la dueña del edificio, los dueños, los responsables del edificio y las autoridades civiles que van a participar. Tener en cuenta que cuando hay un acto oficial con la presencia de algún miembro de la familia, normalmente participan todas las autoridades civiles, dependiendo del entorno, ya dije, universitarias, si es en una universidad, eclesiásticas, si es en el mundo, si es en el ámbito eclesiástico, militares, si es en el ámbito militar. Bueno, pues ya empezamos a hacer contactos para establecer mecanismos de coordinación y para recopilar información. Y empezamos a preparar toda la documentación necesaria para afrontar la segunda fase, que no deja de ser sino consolidar la información que hemos ido recopilando antes en base a antecedentes y a fuentes abiertas. Nos desplazamos a la zona, siempre representantes de los departamentos de protocolo, comunicación y seguridad, siempre, donde ya empezamos a preparar el acto in situ. Participan representantes de esas autoridades civiles que dije antes, por ejemplo, Delegación de Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada. Desde el punto de vista conceptual me fijo en Granada. Ayuntamiento de Granada, los responsables de la Alhambra, si fuesen la Alhambra. Luego, autoridades civiles, organización y responsables del edificio, del entorno. Esto es fundamental, porque la aportación, en cuanto a ellos controlan el edificio, saben los sistemas que tienen implementados, conocen el plan de autoprotección y conocen su plan de seguridad. Y nosotros seríamos estúpidos si no utilizásemos ese valor añadido para implementarlos en el dispositivo de seguridad. Con matices, con ajustes, con condicionantes, pero los utilizamos en sentido positivo de la palabra. Se trata de, como dije antes, sumar. Este periodo, esta fase nos permite actualizar el programa. Es adecuado, la hora, el lugar, el sitio, la idea del acto, la llegada, los saludos de recibimiento, el recorrido. Y empezamos a identificar esos factores de planeamiento. Pues hora, lugar, sitio, conflictividad interna, externa, objetivos, actividades paralelas, plan de autoprotección, elementos que necesitamos identificar para implementar en el dispositivo, pues llamadas maliciosas, subsuelo, alturas, restricción de espacio aéreo. Ya se ha hecho mención también de la amenaza del tema de drones. Pues a través de INAIRE, en todas las actividades oficiales, pedimos una restricción de espacio aéreo, donde el Servicio de Seguridad fija el límite temporal y espacial del espacio aéreo. Utilizamos sistemas de detección e inhibición. Es decir, empezamos a identificar todos los factores que nos ayudarán a dimensionar el dispositivo de la manera adecuada, con recursos propios en nuestro ámbito y ajenos en los ámbitos de responsabilidad de fuerzas y cuerpos. Y a través de la Delegación de Gobierno o Subdelegación de Gobierno empezamos a solicitar que se establezca un grupo de trabajo para revisar, coordinar y empezar a tomar decisiones en este sentido. Estamos en la fase de integración, de análisis y organización. Bien, ¿qué hacemos aquí? Pues analizar todo lo que hemos recopilado en las dos fases anteriores. Pedimos un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo a nuestros interlocutores, especialistas en información, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. También policías autonómicas, si son competencia, y dependiendo de la naturaleza del acto, también al Centro Nacional de Inteligencia. Con eso hacemos un análisis de riesgos en todas las actividades. Y un departamento del Servicio de Seguridad confecciona un informe técnico donde se definen todos esos factores de ponderación para que el responsable del dispositivo pues, desarrolle una orden de servicio donde se integren todo el dispositivo. Ya se coordina, se fija a través de la Delegación de Gobierno un grupo de trabajo que se convoca en normalmente sedes de la Delegación de Gobierno o sus delegaciones de Gobierno.
donde, como dije, la valoración de riesgo, hay unidades especialistas de información de Policía, Guardia Civil y, en su caso, de Centro Nacional de Inteligencia, pero en el grupo de trabajo que se convoca en delegación de gobierno participan todos los responsables policiales de la zona y todos los responsables de cualquier organismo que tenga relación con el ámbito de seguridad y emergencias. Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales, Fuerzas Armadas, Sanidad, Bomberos, Protección Civil, Demarcación de Carreteras, Capitanía Marítima, da igual. Aeropuertos, hospitales, cualquier organismo que se identifique que puede participar directa o indirectamente en el dispositivo de seguridad es convocado a esa Junta de Seguridad a través de la delegación o subdelegación de gobierno. Llega la hora de la decisión, que es responsabilidad del Servicio de Seguridad, se convoca a la Junta de Seguridad a través de la delegación o subdelegación de gobierno. Y en esa Junta de Seguridad, donde se convocan a estos representantes de los órganos que he dicho antes, se establece un sistema de mando y control, es decir, se establece un centro de coordinación y se establece una serie de medidas de coordinación, pues horarios a los que se pide que se establezca el dispositivo, ámbito de responsabilidad, área de seguridad, itinerarios, flujo de circulación, qué hacemos con los invitados, es decir, se establece una medida de coordinación para que todos los cuerpos intervinientes tengan claro cuáles son las generalidades. Actualizamos la situación en base a ese análisis de riesgos previo que ya han hecho los especialistas de ambos cuerpos, se actualiza la situación, el último punto de situación, se solicitan apoyos específicos a organismos ajenos a seguridad, pues activación de un hospital de referencia, activación de un soporte vital avanzado para acompañamiento al miembro de la familia real que se determine, cobertura del espacio aéreo de Naire, en fin. Solicitamos apoyos a organismos externos. Organismos externos, me refiero a ajenos a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y se hacen requerimientos específicos a fuerzas y cuerpos de seguridad. No en sus ámbitos. Sus ámbitos de responsabilidad absolutamente de cada cuerpo, en su demarcación. Policía y Guardia Civil, policías autonómicas en su caso, policía local en su ámbito de demarcación y en sus competencias, establecen los dispositivos en base a su análisis de riesgos y a su proceso de planeamiento. Pero sí hacemos requerimientos específicos para que se integren en nuestro ámbito, en ese concepto de seguridad inmediata amplio en cuanto a escalón inmediato y escalón próximo, siempre hacemos requerimientos específicos a fuerzas y cuerpos para que se integren en nuestro dispositivo de manera integral, independientemente de la demarcación de cada uno. Y de todo este proceso, el resultado final en nuestro ámbito es la elaboración de una orden de servicio en el ámbito del servicio de seguridad que afecta al personal propio. Esto se replica, no esta orden. Cada cuerpo, cada organismo en su ámbito de responsabilidad, pues elaborará la orden de servicio que le compete. Llega la hora de la ejecución. Vamos de menos a más. Pues hay un despliegue de equipos operativos, tanto propios como ajenos. Se hace un reconocimiento de zona y un briefing sobre el terreno, siempre en el reunión de coordinación con carácter previo a la implementación del dispositivo, donde participan los responsables de los cuerpos policiales implicados en el dispositivo. Se establece, normalmente esto se hace 1 o 2 días antes, se establece el centro de coordinación, normalmente en la sede de la delegación de gobierno o subdelegación de gobierno, donde hay participación de un representante de los organismos implicados, se establecen los servicios, se desarrolla el acto. El acto nos tiene que permitir ese esfuerzo en anticipación con la flexibilidad correspondiente o necesaria para dar respuesta a cualquier incidencia que se produzca. Y una vez desarrollado el servicio, se hace un repliegue de los equipos propios y ajenos y se hace un debriefing. Es fundamental. El briefing y el debriefing, fundamental. Para nosotros es básico. Y os aseguro que la casuística es importante. Desarrollamos muchas actividades en monumentos patrimoniales del ámbito de patrimonio nacional, y Ana ya ha hecho referencia a algunos de ellos, algunos utilizamos con más asiduidad que otros, pero os aseguro que los entornos de Palacio Real de Madrid, Palacio del Pardo, son escenarios de, no digo actividad semanal, pero casi. Pero luego venimos a Alhambra, vamos a la catedral, a la Mezquita Catedral de Córdoba, vamos a universidades, vamos a catedrales, vamos a museos. O sea, la presencia de cualquier miembro de la familia en monumentos patrimoniales no es anecdótica. Este es el último acto que se hizo aquí en el entorno de la Alhambra, si no recuerdo mal, octubre del 23, por ahí. Esto es Palacio Real del Pardo, esto es la Mezquita Catedral de Córdoba, el exterior, claro. Eso es Palacio Real de Madrid. Es decir, que los que tienen ámbito de responsabilidad
en estos entornos de manera directa o indirecta, con mayor o menor asiduidad, no vamos a ver. Es decir, de alguna manera nuestros caminos se van a encontrar. Pues todo acaba aquí. Después de ese debriefing, que no deja de ser un punto operativo para pensar en voz alta y hacer una reflexión en voz alta de qué hemos hecho bien, qué ha pasado, cómo, luego hay que sentarnos, hacemos un juicio crítico de todas las actividades oficiales que hace cualquier miembro de la familia y de manera individual, después de cada acto se hace un juicio crítico y una vez al mes se elabora un boletín de lecciones aprendidas para tener en consideración en futuras actividades, sea en el mismo sitio o no. Conclusiones. Vuelvo a hacer reflexión sobre el carácter preferente que tiene el Servicio de Protección del Rey y de la familia real. Es un proceso complejo que requiere sistematización y normalización, que, insisto, lo implementamos dependiendo del tiempo que tengamos, del sitio donde sea y de la naturaleza de la actividad. Implican todos los escalones de mando y operativos del Servicio de Seguridad, pero no solo los nuestros, sino de todos los organismos participantes. Todos los organismos participantes. Los conceptos de anticipación y flexibilidad al que hice mención anteriormente, y este es el factor fundamental. La colaboración y coordinación de todos los sectores implicados. Sin estos conceptos, nada puede salir bien. Nada. Da igual el esfuerzo que hayamos puesto en el proceso de planeamiento, de ejecución, de valoración, de tal. Si no hay un esfuerzo máximo en colaboración y coordinación, habrá duplicidades y habrá lagunas. Y eso es lo que nos permite minimizar el número de errores que se cometen. Voy a hacer una reflexión en voz alta que es, siempre le decimos a nuestro personal. Para nosotros los servicios nunca salen bien. Nunca salen bien. Tampoco mal, ¿eh? O sea, tampoco salen mal. O sea, pero nunca salen bien. Porque siempre intentamos trabajar en ese margen de mejora que identificamos en los juicios críticos. Siempre hay un margen de mejora. Siempre. Y no debemos dejarnos llevar por canto de sirenas. Siempre se puede hacer mejor. Pues ese es el esfuerzo que siempre les pedimos a todo nuestro personal, de manera directa y de manera indirecta a todos quienes se integran en nuestros dispositivos. Siempre se puede hacer mejor y siempre podemos trabajar esa imagen de mejora. Y estos esfuerzos en colaboración y coordinación nos ayudan a identificar esos matices que nos permiten, pues, seguir haciéndolo bien, pero con la idea de intentar hacerlo cada vez mejor. Pues yo creo, Sergio, me ha ajustado a lo que me pediste, más o menos.